el dictado de clases a través de esta vía, la presentación de seminario por parte de ustedes cada 15 días en promedio, y después algunas intervenciones que puedan hacerse durante la clase también se deberán tomadas en cuenta. Como son 100 y tantos, el pasar lista complica, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que pasar lista en forma indirecta. Probablemente cuando estemos haciendo la clase, alguna pregunta, alguna opinión que se quiera que viertan ustedes, se solicitará a alguno que se supone está en la lista, en clase, y de esta forma se podrá de repente calificar también, pues, ¿no? Ahora bien, la forma de calificar va a ser en base a lo que es el examen escrito, que tendrá un peso pues de 17 de repente, como nota máxima. Habrá una nota para lo que son las exposiciones y estaremos dejando una especie de ejercicios, algunos conceptos que tengan que vertir, algunos temas que tengan que vertir por grupos para que eso también entre en la calificación, de tal forma que entre esas notas que podamos dar a los grupos o esos trabajos que puedan darse a los grupos, más lo que son los seminarios, constituyan la nota total. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la forma como vamos a guiarnos con ustedes. Y un libro base, no hay, porque son muchos temas los que se tratan, y no hay un libro pues, que tenga un compendio de todos los temas, ¿no? Pero un libro interesante es El Perú Nuestro de Cada Día, de Carlos Amati León. Si pudieran tenerlo en buena hora, pero si no, daremos materiales para que puedan ampliar conceptos que se vierten en clase. ¿Ya? Entonces, esperemos pues de que estas clases que vayamos a llevar a cabo en conjunto con ustedes sea bastante dinámica, ¿no? Eso es lo que intentamos, de que ustedes formen o actúen en forma bastante amplia en el desarrollo de las clases, en los seminarios, de tal forma que formen y expresen un pensamiento crítico, que es lo que corresponde al nivel de ustedes. ¿Ya? El curso de Realidad Nacional es eso, es expresar una crítica, expresar una opinión, el ir formando conceptos, valores respecto a lo que nos toca vivir en el día a día, porque Realidad Nacional implica todo, como vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna inquietud? Entonces vamos a comenzar la clase, chicos. Bien, ¿están visualizando la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Entonces la primera clase es hacer pues una especie de introducción sobre qué significa lo que es realidad nacional, qué implica este curso, qué es lo que se quiere, ¿no? Más o menos vertir a lo largo de todo este tiempo que va a durar la asignatura. Y bueno, veamos pues. A ver, realidad nacional. Cuando hablamos de realidad nacional, tenemos que situarnos en lo que viene a ser pues la
realidad. ¿Qué es, pues, realidad? ¿No? Cuando hablamos de realidad, estamos hablando de todo aquello que existe en forma objetiva, ¿no? Y eso que existe, nosotros lo percibimos ya en forma subjetiva. Entonces, es esa realidad la que está sujeto a estudio en esta asignatura. Vamos a tener que estudiar todo lo que está presente, lo que es, lo que está presente producto de una evolución histórica. Porque esto que estamos viviendo no es algo que ha ocurrido en forma espontánea. No, esto es la consecuencia de todo un proceso que estamos experimentando o recibiendo desde a través de la historia, ¿ya? Entonces, esta realidad que existe, que es tangible y que nosotros lo percibimos, ¿no? Cuando esto tiene un área limitada donde se desempeña, donde se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues, hablamos de nacional. En el caso nuestro, ¿no? Todas estas acciones que se llevan a cabo dentro de un área delimitada que viene a ser, pues, el Perú, pues esa es la realidad que vamos a estudiar, una realidad peruana, limitada a lo que es el ámbito nacional, pero que tiene una interrelación con el mundo externo que necesariamente condiciona a que tengamos una serie de actitudes, de acciones y formas de comportarnos frente a esto que constituye pues ya un mundo globalizado. Nosotros no somos una isla, nosotros interactuamos con el mundo entero, más ahora que todo está interrelacionado, interconectado. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de lo que es Estado, ya el Estado comprende pues ya a una agrupación humana, a un conjunto de personas, pero que están asentadas en un territorio determinado, que posee características particulares, ¿no? Porque no toda la población que habita en el Perú es una población homogénea, y que todos nosotros estamos regidos por un poder soberano, el mismo que ha sido delegado por nosotros. Entonces, el Estado viene a ser pues el tipo de sociedad más complejo y organizado que se conoce, ¿no? Porque aparte de esta organización, tenemos organizaciones, pues, desde las organizaciones familiares, organizaciones institucionales, organizaciones gremiales, etc. ¿Ya? Entonces, todas las personas que conviven en un territorio e integran el Estado, ¿no? Esta integración se realiza sin que exista una primacía en lo que son los derechos de unos sobre los otros. Todos nosotros, como población, como partícipes de este Estado, tenemos los mismos derechos y también las mismas responsabilidades. Y nosotros estamos, pues, en un territorio, el territorio que es un área geográfica donde el Estado ejerce su soberanía y donde reside su población. Entonces,
el poder del Estado es ejercido, ¿dónde? En el territorio, en este caso, el Perú. Nosotros no tenemos injerencia en otro territorio, en otro país, ni tampoco otro país tiene injerencia en lo que es nuestra soberanía. Entonces, el Estado, este poder que es ejercido a través de lo que se denomina un gobierno, viene a ser pues la capacidad que tiene el Estado para poder ejercer el poder ante la población. ¿Ya? Entonces, nosotros delegamos este poder. ¿A quién delegamos el poder? A las diferentes autoridades, comenzando desde lo que es el presidente de la República, lo que son las diferentes autoridades municipales, autoridades de lo que son regiones, lo que son congresistas, etc. Todos ellos ejercen el poder para gobernarnos, pero por delegación nuestra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos, pero este gobernante está ejerciendo un poder que no le corresponde, eso es falso, porque nosotros ese poder se lo asignamos en el momento en que concurrimos a las elecciones y hacemos que salga elegido una determinada persona. Y una vez que alguien ya es elegido, pues esa persona se convierte en una persona elegida y es una elección y una autoridad que es legítima. No pueden, después que nosotros hayamos elegido a una persona, tratar de deslegitimizarla diciendo que no ha sido elegida con el 50% o más cantidad de votos. ¿Ya? Entonces, este gobierno va a ejercer su poder a través de diferentes poderes, principalmente lo que es el ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Todo esto constituyen los principales poderes del Estado. El ejecutivo, formado por todo lo que es el presidente de la República, lo que son los ministros, lo que son las entidades de carácter autónomo, como podría ser lo que es la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? El poder legislativo, que está formado por los congresistas que se encargan de legislar, de fiscalizar, etcétera, y el poder judicial, que es la entidad encargada de administrar justicia. Entonces, cuando hablamos de realidad nacional, nosotros hablamos de hechos, de situaciones, de cosas concretas, las mismas que son dinámicas, las mismas que son cambiantes. Esta situación que ocurre en todo momento, en diferentes actividades, en diferentes áreas, es percibido pues por nosotros, ¿no?, de una forma cualitativa o cuantitativa, ¿no? Pero generalmente los hechos que ocurren llegan a nosotros a través de información de los medios de comunicación. O sea, ya vamos a tener lo que es una información cualitativa, porque mucha de esa información a veces se maneja de forma muy subjetiva, de tal forma que nosotros vamos a tener una percepción de una realidad que muchas veces no es lo que verdaderamente está ocurriendo. ¿Ya?
Entonces, pues, esta realidad nacional, lo que ocurre realmente, lo que se nos retransmite con una subjetividad, todo eso es en base a hechos y situaciones y fenómenos que van ocurriendo en lo que es nuestra realidad, nuestro día a día. Una realidad nacional que ocurre en un momento determinado, que ocurre en un contexto local, que puede tener implicancias mayores, no solamente el contexto local, sino incluso consecuencias nacionales. Muy bien, entonces, pues, la realidad nacional, estos hechos, estas situaciones que van ocurriendo, son situaciones dinámicas, cambiantes, fluctuantes. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ocurrió el COVID, cuando venía o estábamos en plena primera ola del COVID, ¿qué pasaba? Nos encontrábamos en una situación donde, si bien ya Europa había tenido alguna experiencia en el manejo del COVID, entonces lo que nos llegaba a nosotros era ya algo diferente. Ya eran hechos que nosotros podíamos manejarlo con mejor conocimiento de causa. Pero aún así no se supo implementar las acciones necesarias para poder combatir este COVID de manera eficiente. ¿Ya? Pero con el tiempo, el manejo del COVID desde el área médica ha mejorado. Era muy diferente, por decir, enfermarse del COVID en agosto del año pasado a enfermarse de COVID en diciembre del año pasado, a enfermarse del COVID a mediados de año del presente año. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, ha habido una dinámica que ha estado haciendo de que el tratamiento haya mejorado, se tengan algunas drogas que tienen mejor acción para enfrentar esta pandemia. Y también, pues, en el caso peruano, se ha mejorado la infraestructura para poder enfrentar esto de la situación en que nos encontrábamos cuando recién apareció. Con todas las deficiencias que todavía hay, pues ahora estamos en muchas mejores condiciones de poder enfrentarlo. Muy bien, a través de lo que es la realidad nacional, también pues vamos a ir nosotros descubriendo qué somos. No sé si escucharon el mensaje presidencial último, pero ahí se notaba un reproche o una especie de reivindicación que se quería hacer a una población que había sido postergada por siglos. Así lo expresaron, ¿no? Pero veamos si esa expresión corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros que llevamos a cabo esta realidad nacional, somos pues el producto de la interacción que en este territorio, que en este Perú, ¿no?, se ha desarrollado a través de toda nuestra historia. O sea, nosotros que estamos ahora no hemos aparecido en forma espontánea. Nosotros somos resultados de todo un proceso histórico. Somos la interacción y el choque de muchas culturas. Una interacción que inició
con lo que fue la conquista. Posteriormente, la cuestión del virreinato, la interacción de culturas que fueron agregándose en el tiempo por motivos laborales, como las culturas china, como la cultura de afroperuana. O sea, ha habido una serie de culturas originarias y una serie de culturas foráneas que al final han llevado a que el Perú sea actualmente un país diverso, un país multiétnico y un país pluricultural. En estos momentos del Perú, en el Perú no podríamos decir pues que la cultura indígena es la cultura predominante, ni que tampoco la cultura blanca es la cultura predominante. No. En el Perú, la cultura predominante, pues, somos todos nosotros, que ya es un mestizaje, porque incluso ha cambiado lo que es la forma como la población está estructurada y dónde reside generalmente la mayoría de la gente. 60, 80 años atrás el Perú era un país rural, pero actualmente entre el 60 y 70% de las personas vive en las grandes ciudades, en las ciudades. Entonces ya no somos un Perú rural, es un Perú minoritario, el Perú rural. Bien, entonces, ¿qué incluye lo que viene a ser pues la realidad nacional? La realidad nacional incluye pues al hombre y a la sociedad, que es el factor más importante, porque nosotros como personas somos acabos a que se lleve o llevemos y transformemos esta realidad nacional, porque es el hombre que con todas sus capacidades, con todas las limitaciones, ¿no? Va forjando esta realidad que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, es el hombre que va a enfrentar también, pues, diferentes situaciones de índole problemático. Somos nosotros los que enfrentamos las carencias, las necesidades, los intereses, las aspiraciones, los objetivos, etc. Entonces, como nosotros, como hombres, como personas de sociedad, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tratar de que en base a nuestras capacidades vayamos tratando de transformar esta realidad nuestra. Un cambio de realidad que tiene que comenzar por un cambio personal. Cambiamos nosotros y podremos ir cambiando el entorno que nos rodea en forma progresiva, ¿no? El espacio físico y natural y patrimonial, ¿no? El espacio físico, el natural, la infraestructura, ¿no? Son también, pues, importantes en esto que es la realidad nacional. El espacio físico natural tiene que ver con lo que vienen a ser, pues, todos los fenómenos naturales que son expresión de la naturaleza, pero que cuando éstas se expresan tienen acción ¿sobre quién? Sobre el hombre, sobre la sociedad. Pongamos ejemplos de expresiones, pues, de lo que es este espacio físico y natural.
Hace 4 o 5 años hubo el fenómeno de la Niña en el norte, que causó un gran estrago, inundaciones, daños de terrenos agrícolas, de infraestructura, de puentes, casas, etc. ¿No? Se pensó, se tenía todo lo necesario para una reactivación con cambios, y hasta la fecha se están haciendo trabajos de esa reactivación con cambios. Sabemos que somos un país con una geografía bastante accidentada, donde tanto en territorios de la costa, de la sierra, por efecto de las lluvias, pueden haber situaciones de inundaciones, situaciones de alud, etcétera, por crecimiento de la cuenca de los ríos. Pero aún así seguimos construyendo en lo que es el lecho de la cuenca de los ríos, en lo que es la orilla de los ríos, sabiendo que estos fenómenos naturales son cíclicos, ¿no? Entonces, pues vean cómo lo que es el espacio físico, lo natural, cuando la naturaleza tiene una expresión sobre ellas, nosotros como hombre y como sociedad somos los perjudicados. Conociendo esta realidad, ¿qué hacemos? Hay acciones relevantes que puedan aliviar este probable riesgo en la que muchas personas están involucradas. Nosotros vivimos a la falda de un volcán y estamos orgullosos de haber nacido ahí, en Arequipa. Pero existen organizaciones que están haciendo planes preventivos ante la posibilidad de erupción del Misti, ¿no? Entonces, imagínense si llegara a erupcionar el Misti. ¿Qué ocurriría? ¿Quiénes sufrirían todo eso? Miles de personas, ¿no? Entonces, pues la realidad nuestra, la realidad nacional, nos ayuda a saber, a reconocer también todos estos elementos para poder prevenirlos en su momento. Lo que es la infraestructura, el patrimonio, es la base pues material de la sociedad. Y esta base material es lo que determina la estructura social. El estrato socioeconómico se da en base a la infraestructura y patrimonio que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Esto también genera pues lo que es el desarrollo y el cambio social. Incluye a las fuerzas productivas, ¿no? Y las relaciona con los diferentes actores de la producción. Lo que es la cultura, las instituciones, ¿no? También guardan relación en esta generación de la realidad nacional, porque toda la actividad humana, en la medida en que el hombre ponga su empeño en ella, en que las personas pongamos esa voluntad, esa emoción, esa fuerza, esa decisión, vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a ir transformando lo que es esta realidad nacional, ¿ya? De repente, esta transformación de lo que es la realidad nacional, como lo había adelantado, tiene que comenzar por transformarnos a nosotros mismos y crear nuestra propia
cultura. Entonces, cuando hablamos de realidad nacional, estamos hablando pues de todo un sistema, porque involucra diferentes cosas. Una realidad que, como habíamos adelantado, es dinámica, es objetiva, subjetiva, multirrelacionada. ¿Por qué razón? Porque todo guarda interrelación. No son entes aislados que están actuando. Es holística. Esto quiere decir, es total, es amplia. Nosotros no podemos disgregar cosas. Nosotros no solamente podemos planear, prever cosas específicas. Todo guarda interrelación. Por lo tanto, tenemos que hacer de que tratemos siempre que esa interrelación guarde las mejores condiciones para que esto pueda objetivarse siempre en mejora. ¿Y quiénes son pues los actores de esta realidad nacional? En primer lugar, el ser humano. El ser humano, ya sea en forma individual, ya sea a través de la comunidad, porque el ser humano tiende por naturaleza a formar siempre núcleos cada vez mayores que trascienden a uno. Así, en la comunidad estamos hablando de lo que es la familia, lo que son las instituciones, las agremiaciones de trabajadores, etc. Y todo esto va a tener un ímpetu, una acción a nivel nacional. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros como personas, como personas solas, somos pues actores sociales, somos agente de cambio. Nunca renunciemos a esto, de que nosotros podemos generar cambio, cambio en nuestra familia, cambio en nuestras instituciones, cambio en nuestros colegios gremiales, cambio que pueda generar a nivel de la sociedad. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros estemos involucrados, pondremos pues nuestra comunidad en un mejor pie a que podamos obtener mejores cosas. Ahora bien, ¿y por qué es importante pues conocer la realidad nacional? ¿Por qué? Porque el conocer la realidad nacional va a sernos útil para no repetir los errores del pasado, para que nosotros podamos proyectarnos en lo que es el tratar de llevar una vida exitosa. ¿Qué implica esto? Si nosotros, a través de la realidad nacional, no debemos de cometer los errores del pasado, si ponemos el ejemplo del COVID, tuvimos una primera ola, meses después tuvimos la segunda ola, que fue peor que la primera, y se nos viene una tercera ola, que se dice podría ser de características similares o de repente peores que la segunda ola.
Pero entonces las dos primeras olas, la experiencia mundial sobre el tema, no cuenta para tratar de mitigar esto. ¿En qué se está fallando? ¿No se están cometiendo acaso los mismos errores? ¿Por qué no sacamos conclusiones y las aplicamos para que tengamos nosotros una mejor respuesta en esta probable tercera ola que se nos viene? ¿Por qué seguimos votando tan mal? Ustedes ya han votado 2 veces, pero sí tienen conocimiento de votaciones de las 3, 4 últimas votaciones. Y siempre se está votando por el mal menor. ¿Qué pasa? ¿Acaso no es esta realidad que todos conocemos el aliciente para no seguir cometiendo los errores del pasado? El conocer la realidad nacional también pues implica el que nosotros nos proyectemos a una vida exitosa, porque las cosas siempre implican una planificación. Ustedes que están avanzando en su formación médica, tienen que ir pensando qué es lo mejor para ustedes para que sean exitosos. ¿Será el Perú el sitio donde se pueda lograr eso? ¿Será otro? Es algo que tienen que ir pensando. ¿Y eso en base a qué? En base a la realidad nacional, a la realidad que vivimos día a día. ¿Para qué sirve además la realidad nacional? Para ver qué nación somos, qué tipo de nación somos. Somos un país fuerte, un país débil. En esta pandemia, pues se han sacado conclusiones donde se dice que somos un país débil. ¿Por qué? Porque para enfrentar la pandemia, en su momento, no teníamos la cantidad de camas UCI, de ventiladores en forma adecuada. No ha habido la capacidad de respuesta para poder comprar oxígenos y abastecer a todos los establecimientos de salud donde se debiera dar o haber dado tratamiento para el COVID. No puede ser que la gente en forma individual se haya estado procurando la adquisición de oxígenos y a precio que exorbitante. Somos un país débil porque también en su momento no se hizo las gestiones adecuadas para que en estos momentos tengamos, como otros países, a por lo menos más del 50% de la población vacunada. Entonces, tenemos que analizar también a través de este conocimiento de la realidad nacional, analizar pues la situación que nos toca vivir, que nos va a tocar vivir más adelante.
tenemos que conocer y analizar esta situación. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque de ese conocimiento se van a generar una serie de medidas para poder enfrentar mejor las cosas. Entonces, cuando decimos, ¿por qué es importante conocer la realidad nacional? Porque desde ese conocimiento que tenemos de las cosas que nos ocurren, desde ese conocimiento real de lo que estamos pasando, nosotros podemos diseñar objetivos, políticas y estrategias efectivas que se traduzcan en una mejora de la vida de todos los peruanos. No podemos solamente buscar objetivos y políticas que vayan a beneficiar a grupos específicos de personas. No, tiene que ser para la mejora de todos los peruanos. ¿Por qué es importante conocer la realidad nacional? Porque en este conocimiento está la clave de los grandes y múltiples problemas que tiene nuestra población. ¿Qué problemática? Tenemos problemas de narcotráfico, tenemos problemas de inseguridad ciudadana, tenemos problemas de minería ilegal, de deforestación de bosques, tenemos problemas de poca gobernabilidad, problema de corrupción. Todo eso, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar adecuadamente? Con el conocimiento de esa realidad para poder planificar adecuadamente y combatir todas estas lacras. Entonces, también es importante conocer nuestra realidad nacional, porque si no conocemos nuestra realidad, si no sabemos de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos, pues entonces estamos viviendo de espaldas a una realidad que no es nuestra. Muy bien, en la medida que nosotros conozcamos nuestra realidad, en que nosotros conozcamos nuestro pasado histórico, en la medida que sepamos qué es lo que construyeron estos antepasados, ¿no? Podemos de repente tener orgullo de ser peruanos. Si nosotros comprendemos de que los incas fue una de las sociedades que prácticamente eliminó el hambre en su población, cosa que hasta el momento ningún tipo de política ha llevado a cabo. Si nosotros somos conscientes del legado de Machu Picchu, de Paracas, de Chalín, y si a esto nosotros sumamos el hecho de que conozcamos toda esa vivencia, conozcamos toda esa realidad, probablemente pues podamos tener un sentimiento de orgullo cuando digamos que somos peruanos. ¿Estamos todos orgullosos de ser peruanos? ¿Cómo nos conciben, cómo o qué opinión tienen de los peruanos en otros países? ¿Qué opinión tendrán los argentinos de los peruanos, los chilenos de los peruanos? ¿Mm?
Entonces, pues, tenemos que conocer nuestro legado, tenemos que conocer nuestro Perú. El Perú es un país rico, desde todo tipo de frentes, pero también el conocer el Perú implica que nosotros podamos amar ese Perú, podamos sentirnos orgullosos de ese Perú, porque el amor y el orgullo no es algo que se nos enseña, eso se logra, eso se llega a aquilatarlo cuando conocemos, cuando lo conocemos. Entonces, pues, ustedes comiencen a conocer este Perú, porque no se puede amar aquello que no se conoce. Comiencen a viajar, pero comiencen haciéndolo por el Perú. Si en algún momento, por decir, termina la pandemia, 2 años de encierro y tantas cosas, de restricciones, y de pronto le dicen, vámonos de viaje, un viaje familiar, ¿dónde irían? Probablemente lo primero que se escogería sería, pues, una playa paradisíaca, ¿verdad? Porque si por ahí dice, no, vamos a Puno, vamos a Ancash, vamos a Cusco, probablemente no se tome con ese beneplácito que significaría ir a otro sitio. Pero conozcamos el Perú, conozcamos al Perú para comenzar a quererlo y de tal forma podamos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Si nosotros queremos ser orgullosos de ser peruanos, pues tenemos que comenzar por cambiar nosotros mismos. De tal forma que si ustedes algún día están en en el extranjero y digan los peruanos son así, ustedes puedan en ese momento convertirse en un factor de ejemplo. Yo soy peruano, yo soy diferente, tú me conoces como soy. Muy bien, entonces cuando hablamos de realidad nacional, también implica el hecho de que comencemos a desarrollar un compromiso cívico. ¿Qué implica esto? Que nosotros conozcamos y defendamos nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, pues, estar informados e involucrarnos en la problemática nacional. Tenemos que comenzar a formar parte de las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para aportar a su desarrollo. En la medida que las instituciones sean fuertes, tendremos un Perú más fuerte, con mejor gobernabilidad. Tenemos que comenzar a actuar desde un compromiso ético y de respeto por el resto de las personas. Entonces, pues, hay que involucrarse en la problemática nacional. Pongamos un ejemplo. Estas elecciones, sobre todo la segunda vuelta, ha sido pues una elección bastante fuerte, bastante dura. Muy bien, ¿cuál ha sido el papel de ustedes en estas elecciones? ¿Cuántos de ustedes dieron un voto porque esta disyuntiva que se estaba generando no exista?
¿Cuántos ustedes optaron por una u otra persona? ¿Cuántos fueron a votar? ¿No? Entonces, si nosotros no nos involucramos, vamos a seguir arrastrando toda esta problemática que venimos arrastrando de años. Ya tenemos que olvidarnos de que todo esto lo arrastramos desde la conquista, que es cierto, desde la conquista, desde la república, etc. Pero tiene que cambiar, pues. ¿Quiénes van a generar el cambio? ¿Va a venir desde el extranjero alguien a decirnos, hagan esto así? Eso ya no puede ser posible porque va contra nuestra soberanía. Nuestra independencia, ¿quiénes lo forjaron? Gente del extranjero, Bolívar, San Martín. ¿Cuándo vamos a nosotros involucrarnos con este Perú para hacerlo a lo que somos? Un Perú mestizo, orgulloso de su legado, pero todavía más orgulloso de lo que podríamos hacer si todos tenemos un compromiso. Involucra, pues, también tener un compromiso social. Y ese compromiso social, ustedes, ya como futuros profesionales de la medicina, pues lo han elegido mucho antes que otros colegas suyos de otras especialidades. Ustedes han elegido la medicina por sobreingeniería, por de repente derecho y otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque probablemente tienen una mayor sensibilidad social. Entonces, esa sensibilidad social hace que ustedes tengan que tener una formación más integral. ¿Para qué? Para que puedan ustedes aportar desde lo que son profesionales de la salud a que este gran problema, uno de los principales problemas en el Perú, comience a revertirse, comience a cambiar. Entonces, pues, abracen ese compromiso social que ahora lo tienen y que ese compromiso social a futuro no se vea diluido por situaciones económicas, por situaciones de presión de cosas materiales. ¿Ya? Ese compromiso social, háganlo crecer. Es la mejor forma de expresión de lo que es ser un médico. Bien, ¿y cómo se estudia la realidad nacional? ¿No? La realidad nacional se estudia a través de lo que son las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias sociales, pues, son un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las sociedades y de las relaciones y metas que configuran la vida social. Entonces, la realidad nacional se estudia a través de algunas ciencias sociales como es el derecho, la economía, la moral, la ética, la historia, la medicina, etc. Bien, entonces lo que es el derecho. El derecho, pues, explica cuáles son los fundamentos jurídicos de nuestras leyes. ¿Ya? Nos explica de que estos principios jurídicos, que estas leyes, tienen que ser cumplidas por todos nosotros. Y que cuando no se cumplen estas leyes, hay pues un efecto punitivo, hay un efecto sancionador para los que transgreden
las leyes. Y esto hace pues que tengamos una mejor sociedad. Bien, tenemos esta herramienta que nos va a hacer pues que podamos ejercer nuestra ciudadanía, pero díganme, en el Perú la justicia es una para todos. En el Perú en realidad hay un Estado de Derecho. Prima y se imponen las leyes por encima de todo, o existen otros factores como el poder económico, social, que alteran este principio. Podemos esforzarnos, estudiar y ser calificados con justicia para acceder de repente a un trabajo, para tener las mismas oportunidades. Todo eso hace que estas ciencias sociales a través del derecho sean, ¿no?, influidas en el quehacer de cada uno de nosotros. ¿Ya? La economía nos ayuda a conocer y entender nuestro desarrollo y desempeño productivo. Nos permite aprovechar nuestros recursos para generar bienestar. A través de la economía, pues, se soluciona el progreso de escasez si es que pudiera presentarse en algún momento. Nos permite conocer, pues, qué recursos tenemos para poder aprovecharlos de la mejor forma. ¿Aprovechamos estos productos de una manera eficiente? La riqueza que se genera de estos productos se distribuye con equidad y justicia. ¿Cuán grande es la brecha entre los pobres y los ricos? ¿Hay estabilidad y confianza en la inversión? ¿Hay ahorro y bienestar en la mayoría de los peruanos? Todo eso es realidad nacional. En las circunstancias actuales, ¿existe estabilidad, confianza en la inversión? ¿Existe estabilidad y confianza en las personas? Una frase de campaña ha sido, pues, no más pobres en un país rico. Que tenemos recursos naturales, que tenemos una riqueza, es cierto, pero eso lo tenemos ahora, lo hemos tenido siempre. ¿Y por qué esta brecha entre pobres y ricos continúa todavía siendo una brecha grande? ¿Por qué, si se piensa que no hayan pobres en un país rico, se genera tanta inestabilidad, tanta desconfianza? ¿No? Vean cosas que la realidad nacional nos ayuda a tratar de mejorar. La moral y la ética, que nos ayudan a conocer y entender, pues, cuáles son nuestros valores, así de cuál es nuestro comportamiento social y si el comportamiento es correcto o no. A través de la historia nos dicen de que los incas tenían 3 principios: no robes, no seas ocioso, no seas ladrón. Ahora tenemos congresistas cuya función principal es generar leyes.
sea, somos uno de los países que más leyes tiene. Entonces, pues, hasta ahora esto nos ha hecho mejores. ¿Acaso la deshonestidad es un recurso válido entre los ciudadanos? ¿Acaso no existe esa cultura del más vivo? ¿La corrupción se sanciona socialmente? La riqueza que uno acumula viene siempre de buenas prácticas. Mis acciones buscan únicamente el beneficio personal. Quienes son cercanos a mí importan más que el resto de las personas. Cuando una persona llega a una situación de poder en las diferentes entidades públicas, ¿cuál es la intención de llegar a esa situación de poder? ¿Cómo puede un alcalde distrital, por decir, en Arequipa, gastar 30, 40 mil dólares cuando el sueldo total en los 4 o 5 años que dura el periodo de gobierno va a ser la misma cantidad o de repente algo menor? El ingreso que va a tener. El ingreso cuando hablamos del sueldo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las personas acceden y tratan de llegar a esas situaciones de poder? ¿Por qué cuando se está en una situación de poder se hacen obras que al año están volviendo a hacerlas? ¿Por qué una obra importante que tiene un costo y un tiempo para entrega, de pronto el tiempo de entrega nunca llega y el costo se va incrementando con adendas y adendas y adendas? ¿Cómo puede ser que la represa de Majes tenga 13 adendas? Y cada adenda significa un incremento de costos. Eso es realidad nacional. En lo que respecta a las ciencias de la salud, que también es parte de las ciencias sociales, tiene que ver pues con lo que es el hombre como un todo en su ambiente biopsicosocial. Entonces, ustedes a futuro van a desempeñarse dentro de lo que es este ambiente de la salud. Y es por eso que en el curso se ha diseñado que la tercera fase solamente se ve lo que es la problemática de salud. Y además que están invitados ustedes el día viernes, jueves y viernes, mañana en la tarde y el viernes en la mañana, hay una serie de conferencias sobre sistema de salud a cargo del ex viceministro de Salud, el doctor Carbone. Sería bueno, ya les he mandado la programación, que vean eso, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de ciencias de la salud, ¿qué es lo que nos enseña la realidad nacional? Nos va a enseñar, pues,
a conocer de que la desnutrición no es igual en todo el Perú, que hay zonas que tienen mayor desnutrición que otras, que el quiste hidatídico se presenta igual en todo el Perú. No, que hay zonas donde hay mayor prevalencia de quiste hidatídico. El friaje se presenta en el Perú, sí, pero se presenta igual en todo el Perú, tampoco. Si hablamos solamente de Arequipa, hay zonas de mayor donde el frío es mucho más intenso y probablemente algunos de ustedes van a hacer su serum en zonas de friaje. Por lo tanto, tienen que tener el conocimiento necesario para enfrentar este friaje, porque de ustedes va a depender que muchos pacientes puedan ver deteriorada su salud en estas circunstancias. Hay ofidismo en la costa, hay ofidismo en la sierra, o es más en la selva. ¿Qué es la bartonelosis, no? Está presente en todo el Perú, la uta, el soroche. Entonces, ¿cuál es la situación de salud en el Perú? ¿Qué lleva o qué ha llevado a que nosotros tengamos esta situación de salud en el Perú? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que nosotros nos convirtamos en un país con un sistema de salud eficiente que brinde apoyo y tratamiento a toda la población, no a un grupo de población, a toda la población? Entonces son cosas pues que se tienen que conocer. Muy bien, veamos algunos datos, ¿no?, que se presentan como parte de esta realidad nacional. Muy bien, entre los años 2002 y 2012, 10 años, el promedio de crecimiento del Perú fue de 6.4%. Un crecimiento bastante grande, un crecimiento sostenido. Hasta el 2013 todavía con 5%. ¿Por qué se dio esto? Por políticas macroeconómicas pues prudentes, pero sobre todo un entorno externo favorable que permitió este crecimiento del Perú, que tiene relación ¿con qué? Con el precio de cobre que estaba alto durante todo ese tiempo y que afortunadamente en estos momentos actualmente también el precio de cobre está alto y eso está haciendo de que pues nuestra economía esté recuperándose. Y durante el año 2013, por lo menos, la inflación fue baja, 2.9% anual, ¿ya? Pero, al margen de esto, de tener un crecimiento de 6.4% durante 10, 11 años, ¿no?, si bien hizo que la pobreza disminuyera, porque la pobreza pasó de 48.5% en el año 2004 hasta 23.9% en el 2013. Pero, si bien bajó este porcentaje en pobreza, la situación de exclusión social se ha incrementado. No ha habido un crecimiento en forma armónica y en forma general para todos.
no ha habido un desarrollo como nación. Y a esto, ¿no?, hay que ver, pues, de que tampoco se invirtió en lo que es infraestructura de salud en forma adecuada, etc. O sea, este crecimiento constituyó, pues, 10 años de bonanza que lamentablemente no se capitalizó para un crecimiento como país. Vean, es un gráfico que muestra el nivel de investigación que se hace en el Perú. La cantidad de recursos que se asigna para hacer investigación. En el Perú se asigna 0.08% del PBI en lo que es investigación. Vean en lo que son nuestros países vecinos, ¿no?, como los promedios son mayores, 0.25, 0.33, 0.38, en México 0.54. En América Latina y el Caribe, el promedio que se gasta en investigación es 0.75% del PBI. En los Estados Unidos está en 2.74 y en Corea del Sur el 4.30% del PBI va a lo que es investigación. El gobierno está ofreciendo lo que es la creación del Ministerio de Investigación. Probablemente, si se creó esto, haya mayor cantidad de dinero disponible, entonces pueda generarse mayor investigación en el Perú en los diferentes ámbitos, ¿ya? Pero esta es nuestra realidad actual. Somos uno de los países con menos inversión en investigación. Muy bien. Es un gráfico donde se muestra la cantidad de profesionales que están trabajando en el extranjero actualmente. ¿Cuántos son? 170.000 profesionales. De estos 170.000 profesionales, la mayoría son ingenieros del área de ingenierías con 13%, administrador de empresas 9.5%, contadores 5.9% y médicos 4.4%, ¿no? Eso significa más o menos unos 8.000 y tantos médicos que están trabajando en otras partes del mundo. Médicos que se han formado en el Perú para ir a atender pacientes en otro sitio del mundo. Esta realidad, pues, no debe darse, por lo menos en esa magnitud, ¿no? Entonces, ustedes vean cuál va a ser el norte que van a tomar a futuro, pero tengan en cuenta algo, de que el Perú los necesita, ¿sí? Que en el Perú tenemos una brecha de médicos especialistas del orden de 11.000 médicos. El Perú necesita 11.000 médicos especialistas. Entonces, pues, esto, ¿cómo vamos a poder cerrar esa brecha? Vamos a tener que cerrarlo con el concurso de ustedes. Y en el Perú es uno de los sitios donde se pasa bien, donde tú puedes crecer profesionalmente, puedes tener los conocimientos que existen en cualquier sitio del mundo, puedes tener la infraestructura que hay en cualquier sitio del mundo, tienes un estándar de vida que es muy bueno en el Perú, tienes un clima que no es extremo y tienes una gastronomía que es de las mejores.
Entonces, pues, pensemos en el Perú. Hay retorno, ¿sí? Pero todavía este retorno es muy poco en las diferentes especialidades, sobre todo en lo que es el área médica. Vean, cuando se compara por deciles de pobreza la cantidad que tienen lo que es laptop o computadora, ¿no? Vean, en el decil 10, que es el más rico, hay gente que tiene laptop, que tiene computadora, que tiene las dos cosas, ¿no? En un porcentaje mucho mayor que en el decil 1, que es el estrato más pobre, ¿no? Entonces, pues, vean, en el decil 1 tenemos un 8% que puede tener ambos, una laptop o una computadora, frente al 48% en el estrato más rico. Y en estas circunstancias ha ocurrido la pandemia. Tenemos clases virtuales. ¿Quiénes se favorecen con las clases virtuales? Los que tienen más ingresos económicos. Si en el sector más pobre existe un 3% de personas que tienen laptop o de repente un 6% de personas, imagínense la cantidad de personas que no han recibido una educación adecuada en estos 2 últimos años. Y eso ya no lo van a recuperar. Aparte de que la situación de educación en el Perú es una educación no de muy buena calidad. Si a esto le sumas de que no tienes los medios para recibir esa educación, pues estamos hablando de una educación todavía más deplorable. Esto es realidad nacional. Bien, ¿cómo es la situación laboral, la población económicamente activa, ¿no? En el sector público, toditos son pues o nombrados o tienen contrato de servicios o CAS, pero en el sector privado tenemos un 53% que todavía está sin contrato, o sea, que son personas que no tienen una serie de lo que es, ni siquiera podemos decir privilegios, sino aquellas cosas que por ley debieran de tener. ¿Qué cosas? Seguridad social, lo que son el ahorro para las pensiones, ¿no? Compensación de tiempo de servicio, todas esas cosas. Y en la pandemia esto se ha incrementado. Vean, acá tenemos lo que es la población económicamente activa que está afiliada al sistema de pensiones, ¿no? Tenemos el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. En el sistema privado de pensiones, ¿quiénes están? La gran mayoría de personas que tienen mayor poder adquisitivo. Y en el sistema nacional de pensiones son las personas que están, las que tienen menor poder adquisitivo. Ahora, decían en campaña que podría o sería bueno que exista un sistema de pensiones único, estandarizado, ¿no? Imagínense si eso llegara a ser, ¿qué pasaría con el sistema privado de pensiones? Aquellas personas que han ahorrado, porque esto es un ahorro.
que de pronto sea manejado y que tengan que subvencionar a este sistema nacional de pensiones, ¿no? Entonces son situaciones que tienen que ser dichas, que tienen que ser aclaradas para que exista también, pues, confianza. Respecto a la población económicamente activa, que tienen una ocupación secundaria, también ha aumentado con el correr de los tiempos. Vean, en el año 2001, esto era más o menos el porcentaje de personas que tenían dos actividades, dos trabajos para poder solventar su canasta económica o familiar. Era, por ejemplo, en el 2001, en el grupo de 35 a 39 años o 40 a 45 hasta los 49 años, más o menos era un promedio de 13 a 14% de personas que tenían dos actividades. Pero ahora no, las que tienen dos actividades se ha incrementado a un 18% en el año 2019. Y no solamente esto se da en población económicamente activa, relativamente joven, sino también en circunstancias de personas que están sobre los 60, 65 hasta 69 años, donde se ha incrementado la cantidad de personas que tienen doble actividad para poder solventar la canasta familiar. Vean, en circunstancias donde población de 60 o más años debieran de estar ya teniendo un sueldo producto de una pensión, no se da. Al contrario, tienen que buscar otro trabajo para solventar su economía. Y cómo ha evolucionado lo que viene a ser, pues, los ingresos, los sueldos de los trabajadores. A nivel de lo que es sueldos públicos, no ha habido mayor incremento, ¿no? Donde ha habido mayor incremento ha sido en lo que es el sueldo de las entidades públicas, privadas, ¿ya? Entonces, todas estas cosas vamos a ir desarrollando, algunas de ellas, en lo que es el transcurso de las diferentes clases más adelante. Ahora hemos visto algunas cosas a grandes rasgos, pero lo importante es de que la realidad nacional nos va a permitir poder identificar la problemática que existe para poder darle alguna solución. Y que en esa solución nosotros, cada uno de nosotros, formamos una parte importante para el cambio de lo que queremos que sea nuestro Perú. Todos queremos un Perú con menos corrupción, un Perú con menos narcotráfico, un Perú con menos inseguridad ciudadana, un Perú con menos exclusión social, un Perú donde exista el respeto hacia los demás, un Perú donde exista igualdad de oportunidades para un trabajo, para una situación judicial, para todos estar en igualdad de oportunidades. Un Perú donde todos tengamos una meta propia de una identificación que nos diga, soy peruano y estoy orgulloso de ser peruano. Bien, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna inquietud? Doctor, sí, le quería preguntar respecto a los grupos de la exposición. ¿Grupos de cuánto? De 10. Ya, ¿y cuál va a ser? ¿Cuántos son? Somos, bueno, en la sección A son 111. Ya. Bueno, como la primera exposición va a ser en 15 días,
¿Ya? El tema sí ya lo tienen, Perú frente al Bicentenario, de manera amplia. El tema es amplio, pueden ustedes tocar un tema un poquito más específico, ¿no? Ver la parte económica, la parte de salud, lo que consideren necesario. Entonces, pues, van a ser grupos de 10, van a participar 3 grupos, ¿ya? De los 3 grupos, los 10 deben de estar preparados, indicaremos quiénes van a hacer la exposición y preguntaremos indistintamente también a los participantes del grupo sobre el tema, ¿ya? Entonces, para la próxima ya habrá un link para que puedan unirse a través del link, y ustedes en el link inscriben sus grupos, ¿no? Los grupos van a ser por afinidad, ¿ya? No por orden alfabético, nada de esas cosas, por afinidad, pero sí para la exposición, que será entre 20 minutos por cada grupo, 20, 25, expondrán solo 3 a elección mía, ¿ya? ¿Alguna otra inquietud? Bien, chicos, entonces, si no hay mayor inquietud, nos vemos la próxima semana. Por favor, mañana, pasado, traten de escuchar la charla, porque